Bueno, buenas tardes. Lo primero, deciros a todos que bienvenidos a esta masterclass organizada por The Core School, como sabéis, organizada en las actividades que hacemos dentro del máster de edición y de postproducción de la propia Decor. Ya he visto que algunos habéis puesto en el chat de dónde venís, pero me gustaría que fuerais poniendo todos desde dónde nos estáis siguiendo en la masterclass para que nos hagamos un poco una idea de dónde estáis. Y también contadnos un poco si ya habéis tenido contacto con la inteligencia artificial antes de esta masterclass a la que os habéis apuntado. Veo que hay gente de varios lugares del mundo: México, Brasil, Costa Rica, Madrid, Barcelona, Colombia, España. José Antonio, dinos de qué parte de España. San Sebastián, hay un poco de todo. Buenos Aires, Argentina también, Pablo, pero Argentina es muy grande. Valencia, Madrid, muy bien. Y contadnos también por el chat si ya habéis tenido contacto, si ya habéis generado vídeo con inteligencia artificial, que es de lo que va justo esta masterclass en la que nos encontramos. Antes de darle paso a Pablo, que es con el que vais a estar el resto de la masterclass, solamente recordaros algunas cosas que ya sabíais respecto a esta masterclass. Bueno, yo soy el director del máster de edición y de postproducción, el que ha organizado esta charla junto con Decor. Y bueno, ya os he dicho que os agradezco que estéis aquí. Em, eh, También aprovecho para deciros que el próximo martes vamos a tener una charla también gratuita que es Chroma Key desde Fusion en DaVinci Resolve. Esa charla la daré yo personalmente, también es gratuita y os podéis registrar a través de este código QR que también pondré al final de la charla otra vez en pantalla para no quitarle tiempo ahora a Pablo. Pero si seguís ese código QR tenéis acceso directamente al link de registro en Zoom para poder asistir gratuitamente. Es Chroma Key en Fusion con nodos, ¿no? Si no habéis trabajado con nodos, pues es una oportunidad estupenda para que veáis un poco cómo funciona Fusion. El horario de esa charla, pues como veis ahí lo tenéis un poco tenue, a las 8 en México de la mañana, tenéis que madrugar un poco, 9 en Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile a las 10 y aquí en España a las 3. Y bueno, pues vamos a darle ya paso a Pablo, que es el ponente de esta masterclass. Habéis visto algunos de sus vídeos ya en el contenido que publicamos para dar a conocer esta masterclass. Pues fijaros que ya tiene más de 20 años en la industria audiovisual. Pablo y yo coincidimos hace muchos años en Valencia, que es de donde trabajamos los dos y donde iniciamos nuestra carrera profesional. Él ahora se ha ido a otro lugar del mundo, ya os contará él. Y además es un referente en motion graphics y tiene algunos premios internacionales que ya nos contará él también, ¿no? Y lleva ya tiempo peleándose con la inteligencia artificial y hace cosas alucinantes que vais a tener oportunidad de ver en la masterclass de hoy. Así que yo no quiero quitarle ya más tiempo a Pablo, voy a apagar mi micrófono y mi cámara. Y una cosa muy importante, al final de la masterclass abrimos un turno de preguntas. Os dejaremos que pongáis en el chat las preguntas que queráis hacerle a Pablo, pero como sois bastantes dentro de la sala, pues lo que no vamos a hacer es interrumpir a Pablo durante la charla, ¿eh? Lo haremos todo al final de la misma. Así que Pablo, cuando quieras, todo tuyo. Buenas, buenas a todos. ¿Qué tal? No sé si me veis, me oís. Espero que sí. Vamos a ver, un segundo. Hola, hola a todos. ¿Qué tal? Espero que me oigáis, que me veáis. Bueno, ya me ha hecho un poco de presentación Jorge. Yo me llamo Pablo y algunos seguramente ya me conoceréis como mi nombre en redes, que es KSPMN, que es un poco difícil de recordar, pero bueno. Y nada, espero que en estos 90 minutos podamos dejar claras algunas cosas y que podáis aprender algunas de las cosas que yo normalmente hago cuando me enfrento a un proyecto en 3D iba a decir, con inteligencia artificial y un poco el flujo de trabajo que yo suelo seguir. Deciros que si estáis interesados en la IA y estáis aprendiendo ahora mismo, estáis viviendo un momento increíble, porque estáis aprendiendo conforme las herramientas están creciendo, naciendo, muriendo. Esto es un momento prácticamente que no se ha repetido del mismo modo en siglos. Veníamos de una escuela audiovisual que tiene
unas bases muy fuertes, pero que todo se ha dado en otras épocas. Ahora estamos ante un nuevo, ya no solo lenguaje, sino una forma de trabajar totalmente diferente. Entonces, pues lo dicho, las cosas evolucionan muy rápido y si estáis ahora mismo en esto, pues estáis en un momento increíble, porque estáis aprendiendo con cosas que acaban de salir. Literalmente, cada semana sale una plataforma nueva, un modelo nuevo, mejoran algo, cambia la forma de trabajar, cambia lo que mucha gente dice que hay un cambio de paradigma prácticamente semanal. Yo creo que no es tanto, pero bueno, son cambios muy grandes. Así que nada, vamos a empezar y os voy a contar un poquito al principio cosas sobre mí. Bastante, no voy a enrollarme, que a nadie le importa quién soy o de dónde vengo, pero bueno, una pincelada. Y os voy a poner un vídeo. No sé si el audio lo vamos a poder escuchar. Si no lo podéis escuchar, pues vamos a imaginárnoslo juntos, aunque por desgracia pierde un poco, ¿no? Ver algo sin sonido. Así que nada, vamos a ello y empezamos ya la charla. Bueno, pues esto es una de las últimas piezas que yo subí y se llama Folder 666 y es algo que hice relativamente como en 2 horas. Pero me gusta porque junta un montón de conceptos y a mí cuando lo terminé y lo subí, me hizo reflexionar un montón sobre una cosa. Yo estudié imagen y sonido porque quería en algún momento poder hacer cortos, poder plasmar ideas que tenía. Y eso era muy complicado. Era realmente complicado. Necesitabas un equipo, necesitabas alquilar un espacio, buscar actores, un montón de cosas que hacía que al final, pues las cosas que podías hacer o lo que querías contar costara mucho de sacar adelante. Y hoy en día, pues puedes hacer un montón de cosas prácticamente desde tu casa y lo único que te hace falta es un poco de tiempo y un poco de dinero en créditos, que también veremos ahora en breve a qué me refiero. Así que os lo voy a poner un poco y bueno, pues es un pequeño corto. La música, no sé si la estaréis oyendo, creo que no. Dura muy poquito. I forgot to take down the faulty AI agent system. Hopefully no one opens folder 666. Clock is ticking, screens are flickering white. Something's wrong in the middle of the light. Blue collar's turning a sudden snarl. Lunchroom floor is a bloodstained mall. Cubicle Who's working at 2 a.m.? to hide. There's nowhere left for the living inside. Cubicle walls are too thin to hide. There's nowhere left for the living inside. Staplers dropped and the monitors break. Too many souls for the office to take. Red light, the Ferraris and scream. No more coffee, no more corporate stream. Dead eyes in the cubicle maze. Lost in the horror of the crimson haze. Filing cabinets are bolted shut. Zombies craving the midday guts. Management's bitten, the bosses are cool. Breaking every single office rule. Ink on the carpet and blood on the glass. Watching the human survival pass. Ink on the carpet and blood on the glass. Watching the human survival pass. Escape through the stairwell, run for the streets. Before the infection is finally complete. Red light, the Ferraris and scream. No more coffee, no more corporate street. Bueno, pues a ver si me veis. Qué lástima que no lo hayáis podido escuchar porque tiene música, pues, muy buena, hecha ad hoc para la pieza, y una música así un poco de metal. Y con esto, no es que sea esto, vamos, una pieza extremadamente técnicamente perfecta ni nada por el estilo. Es simplemente una idea que
durante un montón de tiempo tuve en mente hacer y que finalmente, gracias a la IA, puedes hacer en, pues, 1 hora, 2 horas, muy poco tiempo, ¿no? Incluyendo desde prácticamente que nace la idea hasta el plano final. Entonces, yo creo que es algo interesante porque nos permite explorar un montón de cosas. Y podéis hacer prácticamente cualquier cosa utilizando inteligencia artificial. Ya no solo la IA no es únicamente algo que te permita generar imágenes, te permite generar vídeos, es que adelanta un montón de procesos. El costo de ese corto, aproximadamente, este corto está hecho en Artlist y dentro de Artlist, a día de hoy, 15 segundos de Seedance 2, que es el modelo que se ha utilizado, cuestan alrededor de $2,45 aproximadamente. $2,4 cada 15 segundos. Cuando hablamos de generar cosas con IA, hay que hablar de otra cosa, que es la tasa de descarte. Tú no generas todo, o sea, todo lo que generas no va al final, al corte final, ¿no? Entonces hay una tasa de desecho. Se descarta porque no ha salido bien, por cualquier cosa. Entonces, yo, como no me, como no me gusta para cosas así personales, y si son rápidas sobre todo, hacer demasiadas generaciones, yo me limito a un ratio de 3:1. Es decir, para que uno sea correcto, pues como máximo quiero hacer 3 versiones si dan problemas. Si no dan problemas, la primera va dentro. Soy un poco como Ed Wood de toma buena, a positivar. Pues lo mismo. Sí, si me vale, entra. Si por lo que sea hay una cosa muy rara, una discrepancia o lo que sea, pues ya os digo, trato de ajustarme a eso. Entonces, aproximadamente, pues estamos hablando de 1 minuto y algo, pues me habrá costado, pues no lo sé, no lo he calculado, pero no, no mucho tampoco. Infinitamente menos que si hubiera tenido que alquilar una oficina, buscar a un par de amigotes, maquillarlos de zombies y poner una música de heavy metal detrás. Entonces, yo os voy a contar un poco cómo afronto este tipo de proyectos. Guardaros esto es mi newsletter. Semanalmente mando una newsletter con novedades sobre la IA, con algunos links a los últimos vídeos que he subido, si he subido alguna cosa memorable o remarcable en Instagram. En Instagram también me podéis encontrar del mismo modo, como KSPMN, y comparto muchas cosas. Llevo una camiseta que no sé si se ve, pero pone I love AI is love, porque a mí el AI is love pues no me molesta. A mí me parece pues que está muy bien. Entonces, pues subo cosas mejores, peores, bizarras, más serias. Serias pocas, pero alguna. Y sobre todo trato de educar o de comunicar cosas que creo que son interesantes sobre la IA, procesos, un poco hablar de herramientas, ¿no? Digamos, pues eso, ser un poco una persona a la que le gusta compartir sus flujos de trabajo. Llevo más de 25 años haciendo vídeo y los últimos dos muy en serio utilizando inteligencia artificial. Y muy en serio me refiero, bueno, pues televisión, clientes, publicidad. Y como con todo en la IA, algunas cosas son mejores, otras son peores. Hay clientes que son más fáciles, otros que son más complicados, ¿no? Pero la IA te ayuda muchísimo a hacer muchas cosas. Yo, de hecho, mi rol, yo trabajo en televisión y yo soy motion graphic artist y he trabajado con un montón de plataformas, trabajo en 3D y desde que la IA, digamos, ha arrasado así, ha entrado en el panorama, es cada vez más complicado abrir un software de 3D, ¿no? Yo ahí creo que la última vez que abrí Cinema 4D decía, uff, es que llevamos meses que no tocamos el software. Hacemos piezas con 3D, pero cada vez la IA va tomando un rol más importante. Y esto creo que es algo que hay que tener en cuenta. Porque hay un montón de hate, hay un montón de gente, la IA, la IA". Y realmente te puede gustar más, te puede gustar menos. Hay un montón de gente también que está con el... Es que la IA roba.
Y sobre todas esas cosas hay muchas lecturas. Yo no soy, creo, quien para hablar de ello, pero solo os dejaría un apunte que es que los modelos en general están entrenados con datos y han sacado los datos de unas formas más honestas o menos honestas dependiendo de la compañía. Probablemente poco honestas, vamos a dejarlo ahí. Pero es que a ti o a mí nos pasa lo mismo. Cuando entras en Behance o en Pinterest o en Google y empiezas a buscar cosas y dices, ay, esto es muy bueno, ya voy a hacer una cosa parecida. Hombre, no estás dando crédito a ningún artista. Al final lo que estás es apropiándote de cosas y volviéndolas a usar. Y esto ha pasado históricamente, pues siempre. Entonces, ¿la IA roba? Pues es probable. Pero ¿y nosotros? Igual también. Yo os lo dejo ahí. Y os he traído esto porque así empezó todo. Yo la primera vez que dije, creo que esto es un punto de inflexión, fue aquí. Y esto fue en el 2022, en junio, y fue una tontería. Entré en Midjourney, conseguí una invitación y le dije, quiero hacer a las meninas, pero todos son gatos. Y me generó esto de aquí, que era una castaña. Lo de las meninas, pues bueno, y que gatos tampoco, es que ni parecen. Pero a mí me voló la cabeza auténticamente, ¿no? Dije, pero ¿cómo es posible esto? Las meninas, pero son gatos ¡uf! Esto es una maravilla. Y ya veis, 14 likes, una broma de fin de semana, pero ahí, en ese momento, empezó todo. Porque hasta el día de hoy, y este es el siguiente slide, pues no ha parado. Y ya veis que los modelos han avanzado una barbaridad. Ahora somos capaces de poder crear prácticamente cualquier cosa que se nos venga a la cabeza. Y la capacidad de los modelos es increíblemente grande y han mejorado tanto que ya vivimos un poco esa realidad en la que es muy complicado saber qué es cierto y qué es falso, ¿no? Obviamente, las meninas, pero todos son gatos, pues es bastante fácil de detectar. Ya las compañías eh, están poniendo herramientas para ello. Por ejemplo, si tenéis un plan de pago en Google, hay una gestión para evitar demandas, ¿no? Y digamos, Google hace un poco de intermediario con eso y dice, bueno, esto lo he generado yo y en base a eso, esta persona no está cometiendo, porque las normas las pongo yo y no está cometiendo ningún tipo de fraude está apropiándose de propiedad intelectual de algo. También depende de dónde lo estéis utilizando. No es lo mismo una comedia, una sátira, donde no hay ningún tipo de búsqueda económica, ¿no? Más que el reconocimiento, los likes o lo que sea, que es si trabajáis para clientes. Pero en principio las plataformas son bastante, con eso, cada vez más estrictas también. Todos habréis notado que hay muchos guardarraíles, que hay mucha censura, que la propiedad intelectual cada vez tiene filtros más grandes, pues todo ese tipo de cosas son para evitar problemas y todas las demandas, ¿no?, que últimamente tienen. Y nada, yo tengo aproximadamente 100.000 seguidores en Instagram, 30.000 en YouTube, soy Certified Trainer por Blackmagic de DaVinci Resolve y artista de Motion Graphics. Soy artista, a mí no me gusta decirlo mucho porque soy, no sé, no me gusta, pero bueno, eso es lo que pone en mi título, ¿no? Y me dedico a formar en IA a gente. Y hoy soy profesor invitado aquí en Decor y estoy muy agradecido y mando un saludo y os doy las gracias. Y esto es lo que yo trato de enseñar. Trato de enseñar un poco más un criterio que, como todos los criterios, puede ser a veces más acertado o más erróneo, pero sí, os daremos los links de todo, ¿eh? No os preocupéis, para que lo podáis ver con audio. Y las herramientas, por supuesto, pero estamos en un momento en que es todo tan rápido que es mucho más importante tener una base y un criterio que conocer todas las herramientas porque igual mañana han cambiado, que de hecho pasa así.
Entonces, con tantas herramientas, ya no hay barreras técnicas reales. Puede que hayan barreras económicas, tal vez, en algunos aspectos, pero sobre todo de criterio. Y estoy seguro de que si os gusta la IA y generáis cosas, consumís contenido sobre IA, veis un montón de cosas que decís, uff, esto está muy bien. Y igual tratáis de eh, repetirlo, de volverlo a hacer similar, y no os queda igual, ¿no? Y esto es muchas veces porque la herramienta no es el problema, sino es cómo le estamos hablando, qué le estamos pidiendo y cómo estamos entendiendo lo que debería ser un prompt bueno, malo o directamente cómo nos estamos comunicando con ese modelo. Entonces, ¿qué ha cambiado? Pues yo os diría, esto de la velocidad de iteración es increíble. De días, ahora pasamos a minutos. Yo hago muchos planos de VFX para publicidad y muchos de los trabajos muchas veces son pues de lo más aburrido. En plan, no, es que hay que quitar esta matrícula, hay que, yo qué sé, borrar a esta persona, quitar un buzón, quitar una farola. Todo eso hasta ahora requería un pipeline de trabajo, un flujo de trabajo de un modo, y ahora con la IA muchísimas de esas tareas las puedes automatizar y reducir a una barbaridad. Lo cual es bueno y es malo, pero bueno. Entonces, te da unas herramientas y te da la capacidad de terminar cosas que antes te costaban muchas horas en súper poco tiempo. Con lo cual, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, el coste de equivocarse cae a casi cero. ¿Cuánto te cuesta equivocarte? Pues a mí me puede costar equivocarme en una cosa de 15 segundos $2. O sea, eso es dinero. Hombre, pues depende, ¿no? Del contexto, pero es muy poco. A cambio de un producto que probablemente pueda dar un retorno mayor. ¿Y quién es capaz de producir una imagen hoy en día? Cualquiera. Cualquiera puede sentarse, teclear, pedirle a una IA algo y recibir una imagen de vuelta. ¿Qué es lo que no ha cambiado? Pues hay que saber, por ejemplo, qué plano cuenta la historia, el lenguaje de la cámara, de la luz, del montaje, el gusto. Porque pensad en una cosa que cuando estáis trabajando con IA, todo el peso creativo, todo el peso de ejecución va a una máquina. ¿En qué os convertís vosotros? Muchas veces en meros espectadores, pero sois las personas que tienen que poner el criterio delante y decir, esto es una mierda, o con perdón, esto me gusta, esto no me gusta, creo que esto está bien, creo que deberíamos mejorar esto de aquí. Entonces, ese gusto y esa decisión la pones tú, no la pone la IA. Y esto es un poco así, a grosso modo, como yo me enfrento a un proyecto del tipo que sea. Lo primero es una idea, y eso creo que todos estaremos de acuerdo que necesitas tener una idea o un brief de un cliente, cualquier cosa. Aunque sea una frase, pero algo. Por ejemplo, el vídeo que yo os he puesto antes, mi idea era, pues, una persona que está en una oficina y abre un fichero, una carpeta que se llama Folder 666 y empiezan a pasar cosas. Pues eso es la idea. Así puede ser más simple, puede ser más compleja. Y después, yo lo que me gusta hacer mucho son empezar a trabajar con referencias. Yo hago un personaje, hago una hoja de personajes, hago entornos, los fondos, todas las cosas que después voy a poder utilizar para generar y contar mi historia y sobre todo tratar de que las generaciones sean lo más coherentes entre sí posibles, ¿no? Que eso es una cosa que muchísima gente tiene problemas y es que los personajes no son coherentes. Me cambia el personaje de una escena a otra o el fondo ha cambiado. Pues todo eso es por la necesidad de entender un poco cómo trabajan ciertos modelos y sobre todo de darle las herramientas necesarias para que no pase. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer hojas de personajes, hojas de fondos,
varias vistas, darle todo el material posible para que el resultado, pues bueno, sea lo menos malo posible. A mí me gusta mucho también, en el caso de los planos, generar, ya os digo, hasta un límite. A mí no me gusta tampoco. Si es para un cliente, obviamente hay que hacer una diferenciación y decir, bueno, pues, eh, ¿cuánto dinero voy a dedicar a generación? Entonces, voy a tratar de ceñirme a eso. Yo creo que el último trabajo para un cliente, y era relativamente corto, fueron probablemente $400 solo en créditos, pero porque se entró en una dinámica de cambios y los cambios, da igual donde sea, aunque sean en IA, arrastran un montón de decisiones desde antes. Que no, es que en un pipeline donde tú has diseñado un personaje, un entorno, y arrastras todo eso hasta el punto final, que puede ser ya tu generación de vídeo, un cambio mínimo implica un montón de pasos anteriores que ya no sirven, ¿no? Pues en ese caso, regeneras, y al final eso es dinero que se va yendo, ¿no?, fuera. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si trabajáis, yo de hecho en la newsletter tengo una calculadora de costos de IA, que simplemente le puedes decir cuál es tu proyecto, qué pretendes con él, qué modelos estás utilizando, cuántos minutos quieres hacer y te dice el precio, que te va a costar a día de hoy, porque esto también es algo que cambia. Los precios no son fijos y cambian mucho por plataformas. Pero un promedio, yo he hecho un promedio y te dice, pues si 2 minutos te van a costar X, pues te puede servir. Y lo mismo para clientes. Es decir, yo voy a hacer un proyecto de 2 minutos, mm, mi hora cuesta tanto, voy a invertir tanto y debería presupuestar X en generaciones. Aparte de lo que yo cobro por mi trabajo, lo que sea, ¿no? Pues bueno, pues puede que os sirva de utilidad. Y genero todos mis planos y digo, bueno, necesito una shotlist. Necesito saber qué voy a contar y cómo lo voy a contar. Entonces, esto es algo que también mucha gente no hace. Y se pone ahí he hecho una imagen maravillosa y a partir de aquí. O sea, cuanto más organizados seáis y más claro tengáis lo que necesitáis hacer y lo que queréis hacer y lo que queréis contar, va a ser mucho mejor. Y si yo, por ejemplo, digo, bueno, pues no sé, necesito un plano de presentación, presentar el entorno. Después, igual paso a una transición y presento al personaje número uno. Ocurre esto. ¿Qué plano voy a utilizar para dar una sensación de, no sé, acción o reflexión? O ¿es un plano corto? ¿Es un plano medio? Pues eso es un poco lo que se hace en el shotlist, ¿no? Entonces yo tengo a priori una especie de shotlist en mi cabeza y digo, quiero hacer esto, 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 a no ser que tenga un brief, tenga una historia, ya haya un storyboard y pues simplemente nos tengamos que basar en eso y entonces se hace la división de planos, se dice voy a hacer esto, generamos esta serie de planos, generamos esta serie de assets que hacen falta, un objeto, lo que sea. Y después otro paso importante es el audio. Y esto es una cosa que con la IA hay que también tener muy en cuenta. Lo primero es que a mí la música me encanta generarla y la genero ad hoc para lo que sea. Si estoy hablando de, pues en este caso, este vídeo que no habéis podido oír, pero lo oiréis en algún momento, espero, habla de, no sé, zombies o lo que sea, pues la música está generada para ello. En el caso de los efectos de sonido, hasta ahora el paso natural era que o bien tenías una librería de efectos de sonido que habías comprado, o bien estás suscrito a una plataforma donde descargas sonidos que puedes utilizar. Porque los derechos automáticamente pasan a ti porque tienes una suscripción o los estás usando porque tienen Creative Commons, cero, lo que sea. Ahora los puedes generar. Y aquí se abre otra puerta gigantesca. Si yo puedo generar mi banda sonora y encima hacerlo de un modo tan concreto y tan granular
que va a ser única y para esta pieza en concreto puedo generar mi sonido, incluso puedo generar voces, puedo generar voiceover, puedo generar... El nivel de control que tengo es increíble. Entonces, si estáis ya en esto, habréis visto que depende del modelo que uséis, las voces son un poco random. Hay formas o plataformas que lo que hacen es anclar la voz a un personaje, por ejemplo, ¿no? En caso de que no hagáis esto y de que simplemente generéis voces random, pues luego tenéis la opción de hacer lip sync o cambiar la voz. Y todo esto, hacerlo de otro modo o hacerlo antes, digamos, nos costaría un montón más de tiempo. Y ahora hacer esto es extremadamente fácil. Lo que antes nos costaba días, semanas, puede estar hecho en cuestión de horas, ¿no? Y eso, pues, es una herramienta muy potente. Eso no quiere decir que haya que regalar el trabajo. No hay que hacer una ecuación y decir, hombre, si yo antes invertía 2 días y cobraba X, si ahora invierto 2 horas, no voy a cobrar una fracción, una miseria absoluta. De hecho, debería ser un poco al revés, ¿no? Pero bueno, esto está todavía, yo creo que en un punto en el que no está muy claro lo que ocurre, pero hay presupuesto, las empresas siguen haciendo cosas, se invierte mucho dinero del mismo modo en campañas, lo único que las campañas requieren cada vez equipos más reducidos porque la IA ha entrado y ha entrado bastante fuerte. Puede ser bueno, puede ser malo, ya, ya se verá. Lo que yo sí que os diría, y os lo aseguro, o sea, no por nada, no, o sea, no, no es de rollo vendedor. Yo digo, como experiencia propia, si estáis trabajando en un flujo de trabajo anterior a esto, miradlo, aunque sea porque, o sea, está golpeando mucho. Y después iríamos a la post. Y hasta ahora la post lo mismo pasaba por una serie de procesos, una serie de softwares. La edición yo sí que me gusta seguirla haciendo. Yo, eso de hacer transcripciones y después dárselo a un bot para que lo corte y todo eso, a mí no me termina de gustar tanto. Igual es porque soy un poco old school, pero me gusta hacer la edición yo, me gusta, siempre que el tiempo me lo permite, pues también hacer los ajustes finales, pero hay muchas tareas que las puedo hacer con ella y ahora veremos, que son increíbles y que antes lo que me hubiera costado una barbaridad, ahora es 2 clics, o sea, una locura. Y vamos con el primer paso, y yo creo que es para mí de los más importantes, la referencia visual. A mí me gusta mucho partir de referencias visuales y me gusta generar mi entorno, mi mundo, todo lo necesario para esa historia. Y la historia puede ser una escena, puede ser una cosa, una pieza más grande, puede ser un plano concreto, lo que sea, pero todo ello va a tener siempre referencias. Y las referencias las podéis hacer en 1000 sitios. Podéis generar imágenes con el modelo que queráis. Hoy por hoy, yo os diría que los dos que más arriba están son Nano Banana 2 Pro y Image 2 de ChatGPT, de OpenAI. A mí me gusta mucho iterar con Nano Banana 2 porque es muy rápido. Es muy rápido y si lo haces, por ejemplo, en Flow, pues no cuesta créditos. Estás limitado en cuanto a tamaño, a un K, pero bueno, me permite iterar tan rápido que a mí no me molesta. De hecho, es uno de mis favoritos. Utilizo también Images 2, pero considero que hoy, a día de hoy, para muchas cosas, con excepciones, Nano Banana 2 es el mejor modelo que hay para generar escenas cinemáticas de producto, incluso si estáis en el rollo de los influencers digitales, pues igual. Nano Banana 2 es increíble. Y la velocidad de iteración creo que es súper importante. Yo si tengo que esperarme 1 minuto y medio para cambiar algo en una imagen o para ver cómo queda, a mí no me sirve. No me sirve porque me aburro. Y cuando lo haga 20 veces he perdido 25 minutos. Y
pues 25 minutos que podría hacer otra cosa, no sé, ver vídeos de gatos, cualquier cosa. Entonces, ¿por qué uso yo Nano Banana 2? Pues coherencia de personajes entre tomas, necesito generar esa hoja de personajes. También la puedo hacer en Images 2, pero yo me gusta trabajar mi personaje en Nano Banana y después ya decido dónde quiero hacer el character sheet. Generalmente luego también en Nano Banana. Y después que hay un control muy fino, granular prácticamente, de composición y lente. Entiende muy bien un montón de conceptos. Y luego el look fotográfico es bastante mejor que en Images 2. En Images 2 es verdad que las cosas parecen muy llamativas, pero si te fijas, si entras en detalles, tiende a seguir patrones de ruido muy graves, aplica demasiado sharpening. Las cosas son muy llamativas, pero si te fijas, no son muy realistas. Entonces, a mí particularmente me gusta más Nano Banana 2. Pero ya os digo, hay un montón. O incluso podéis utilizar otros modelos, como Midjourney, que es un poco también ya old school, pero que tiene una estética que es increíble. La estética que nos da Midjourney está muy lograda. Que puedas entrenar estilos. Tiene cosas que son muy potentes. A mí me gusta mucho, pero considero que la salida final no es tan correcta como debiera. Sí que tiende mucho a la exageración, los artefactos, lo de los 6 dedos, sigue pasando, las caras así demoníacas, todo ese tipo de cosas. Y luego, esto que veis aquí en pantalla, me voy a quitar para que lo veáis mejor, es la anatomía de un prompt. Y esto es una anatomía muy sencilla, pero que os va a funcionar el 90% del tiempo. Y ahora os voy a enseñar una más compleja para que veáis la diferencia. Empezaríamos por el sujeto. Y esto es súper importante. ¿Quién o qué? Tiene que ser concreto, una idea. ¿Es un objeto? ¿Es una persona? ¿Es un señor? ¿Es un gato samurái? ¿Qué es? La composición. Y aquí hay algo que un montón de gente me pregunta. Porque, pues, o sea, teniendo una cuenta de Instagram así grande, pues hay un montón de gente que te escribe, ¿no? Y te pregunta cosas y lo que sea. Entonces, hay mucha gente que dice, "Ostras, es que no sé cómo llegar a ciertos resultados, ¿no? No entiendo muy bien. Y esto es un poco porque si has trabajado con fotografía, si has hecho fotos, si te gusta la fotografía, te gusta el cine, te gusta una serie de... Aunque no hayas estudiado nada relacionado con el mundo audiovisual, si tienes cierta creatividad e interés o te pica la curiosidad, pues sabrás que hay cosas que funcionan, hay cosas que no. Mm, El lenguaje audiovisual igual te suenan ciertos términos. Y en este caso, el encuadre es súper importante. La escala de plano, dónde está el sujeto. Es como cuando miramos un cuadro famoso y decimos, esto es una maravilla, es grandioso, ¿no? Me puedo quedar delante horas. Con la IA no pasa lo mismo, pero podemos extraer cosas importantes de por qué colocaban a los personajes así, por qué habían puntos de fuga, por qué hay una especie de disposición de los elementos más importantes. Pues todo eso es el encuadre. Y luego, ¿por qué mis imágenes parecen planas? ¿Por qué parecen malas? ¿Qué le dices a la IA? ¿No? Pensad, cuando habláis con lo que sea, con inteligencia artificial, un agente, un modelo de lenguaje, ChatGPT, Gemini, Claude, lo que sea, la IA está pensada para tomar atajos y llegar al punto que le estás pidiendo lo más rápido posible. Y si es necesario mentir, muchas veces mienten. Y te dicen, sí, sí, uf, me encanta. ¿Qué idea más buena? Entonces, todo lo que tú no le digas y todo el contexto que no le des, la IA se lo inventa. ¿Y se lo inventa en base a qué? A su entrenamiento. ¿Y con qué la han entrenado? Pues con millones de imágenes. Pero, ¿cuáles va a elegir? Las que sean más genéricas. Si yo le pido
un señor sentado en una mesa. ¿Qué va a buscar? No me va a buscar una iluminación dramática y va a poner No, o sea, va a decir, pues, señor, que se vea bien, la mesa se ve bien, todo se ve bien, todo es correcto, gris, neutro, y eso es lo que te doy. La iluminación es preciosa, o lo que ella entiende por precioso, y eso es lo que te da. Entonces, tienes que decirle un montón de cosas para llegar a un resultado controlable. Ya no voy a hablar de bueno o malo, porque eso es muy subjetivo. A mí lo que me gusta puede que a ti te disguste y puede lo que tú aborreces a mí me encante. Entonces, hay que saber hablarle y decirle, yo quiero esto concreto. Relación de aspecto, ¿no? No es lo mismo generar una cosa en 16:9 que en 9:16. Y esto también es algo que si algún día os ponéis a trabajar y queréis cosas muy impactantes, también, si no lo habéis notado, ya os lo adelanto, si queréis algo que parezca más cinemático, no hay que generar en 9:16 porque el entrenamiento no está hecho en 9:16. Los entrenamientos de los modelos se han hecho en base a cosas que ya existen. Y el cine ni siquiera es 16:9. Con lo cual, él tiende a irse a referencias más cercanas a la televisión, las series, y en el caso de lo vertical, el entrenamiento es pues de TikToks de bailes, ¿no? No, no tan así, pero notaréis que la diferencia solo por eso, solo la relación de aspecto os va a llevar a un sitio a otro. Después la iluminación, es súper importante. Si yo no describo la iluminación, la calidad de la luz, la temperatura de color, la IA presupone. ¿Es cálido? ¿La iluminación de la ventana es cálida? ¿Es un atardecer? ¿Es un anochecer? ¿Es la hora mágica? ¿Es la golden hour? ¿Qué es? Se lo inventa. Entonces, tratar de ser lo más concretos posible siempre. Y después el estilo. ¿Cómo quiero mi imagen? Quiero mi imagen que parezca una fotografía con un iPhone. Quiero mi imagen que parezca no sé, una fotografía de Annie Leibovitz, que sea en tonos verdes y amarillos, en teal and orange, no sé. Todo eso es súper importante también. Y yo creo que si usáis una petición con estos 4 componentes, vais a tener resultados buenos el 80% de las veces. Y luego habrá mucha gente que dirá, no, no, pero yo no hago eso. Yo se lo doy a ChatGPT y le digo, hazme un prompt para un caballo corriendo por la pradera. Y ChatGPT me lo hace de maravilla. Pues aquí pasa lo mismo. Si lo delegas todo en la IA, pues las decisiones son bastante random y bastante genéricas. Y los resultados son genéricos. Y además, los modelos de lenguaje sin contexto tienden a generar prompts fatales, pero malísimos. Son redundantes, son muy malos. Entonces, sí, puede que el resultado te guste, puede que sí, pero no es lo ideal. Es lo ideal si tiene el contexto. Y bueno, pues aquí, ¿qué es el sujeto? Esto es un poco una explicación de qué deberíamos incluir. Si es una persona, por ejemplo, edad, físico, ropa, qué gesto está haciendo. Un solo sujeto principal, materiales, texturas, todos los detalles. Y esto es muy importante, oh, perdón, le he dado al botón que no era. Evitar adjetivos vagos. Épico. ¿Qué es épico? Para ti, igual es otra cosa para mí. Bonito. ¿Quién ha entrenado al modelo para decirle que es bonito o feo? Pues. Y luego, cuando son muchas acciones a la vez, tienden también a volverse locas. Y sobre todo, y lo habréis notado probablemente, las multitudes tampoco son su especialidad. Si hay mucha gente en un fotograma, a partir de un número empiezan a romperse. No es capaz de generar una coherencia en
200 personas. Ojalá, pero todavía no. Entonces, 4, 5, 10, puede que mantenga caras reales y más allá de eso empiezan a aparecer demonios. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Y un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería eso. Pues esto es un prompt hecho con ese esquema tan básico de 4 bloques. Un pescador solitario. Fijaros que estoy escribiendo los prompts en inglés. Y eso también es algo que mucha gente me pregunta. Y en castellano, ¿no? Y yo no soy inglés, ni el inglés es mi lengua materna. Trabajo en inglés, pero soy español y los españoles tenemos un problema con el inglés gigantesco. O sea, no podemos llegar más allá de un punto. Y decimos las cosas como suenan. Spiderman, Wi-Fi, ya lo sabéis. Depende de dónde seáis. Pero los modelos funcionan mejor en inglés y funcionan mejor con cosas concretas y con terminología que ya existe y existe en inglés. Hay mucha gente que tira en español. A mí me da lo mismo. Si le dices algo en español, él lo traduce. El modo de trabajar es, yo le pongo una cosa en castellano y él lo va a traducir al inglés y se lo va a dar al modelo. Ya está. Y va a ser una traducción literal. Por ejemplo, si yo tengo un bote de refresco y le digo, haz que el bote sea cuadrado, puede que lo traduzca como can, pero puede que lo traduzca como boat, porque bote, pues puede ser las dos cosas. Entonces, a veces no es bueno. Podéis hacer el paso previo si queréis y dárselo todo el prompt a un modelo de lenguaje y decirle, me lo traduces al inglés y lo corregís o lo chequeáis. Yo, mi recomendación es que prefiero hacerlo en inglés, ¿vale? Y nada, late 60s, o sea, es un señor, y ya le estoy dando más datos, pescador solitario de más de 60, que tiene la cara marcada por el paso del tiempo. Le estoy escribiendo cómo es el suéter. Lleva un suéter de lana gruesa, color gris, y que está de pie en la parte delantera de un barco de madera. Y con eso sería más que suficiente. Composición y lente. Yo le puedo dar cosas que hablen de un montón de parámetros. Por ejemplo, la relación de aspecto, que quiero que la lente sea anamórfica, que es una lente concreta, un 40 milímetros, un 50, un 85, y sobre todo el encuadre y la posición del sujeto. ¿Dónde está el sujeto? ¿Está en la izquierda? ¿Está en la derecha? ¿Está en el centro? ¿El plano cómo es? ¿Es un primer plano? ¿Es un plano de detalle del ojo? ¿Es un plano muy abierto donde vemos el personaje muy pequeño para que parezca que es un lobo solitario? Todo eso hay que decírselo, porque si no se lo dices, te pone al señor en el medio y un plano donde se vea todo lo que hayas dicho y lo que no hayas dicho se lo inventa. Entonces, si pones plano cinematográfico o que sea cinemático, pues te va a devolver lo que te devuelva. Mezclar lentes en un prompt, no. O sea, imaginar que esto es una foto. O la haces con una lente o la haces con otra. Aunque fuera un zoom, en el momento de apretar, estaba en una focal concreta. Y no olvidar el espacio negativo. Esto es importante. Si yo quiero que haya un espacio negativo, porque creo que mi personaje esté a la derecha mirando hacia la izquierda, tengo que decirle, hay un espacio negativo a la izquierda del fotograma, del cuadro, del encuadre, como queráis. Y esto sería un ejemplo sumando todo eso. Yo le diría que este es el aspecto, que sea anamórfico, 40 milímetros, un plano medio con ángulo bajo, porque eso también es importante, decir, ¿cómo es el ángulo? A la altura de la visión del espectador. La cámara está por arriba, la cámara está por abajo.
El ángulo es ¿cómo? ¿Es un plano torcido? ¿Dutch angle? O eso es importante. Y aquí le decimos que nuestro sujeto está encuadrado en el tercio izquierdo y que hay un espacio negativo profundo, grande, en la derecha. Y ya veis que estamos trabajando con una estructura de 4 bloques, pero le estoy dando muchos detalles. Iluminación y atmósfera. Dirección y calidad de la luz, lo que os decía antes, hora del día, temperatura de color o incluso referencia de fotografía. Imaginaros que a vosotros os gusta mucho, no sé, y conocéis a directores de fotografía que tienen una firma. Y si no los conocéis, los podéis buscar en Google y podéis buscar. Esta película que me encanta, a mí me encanta The Revenant. ¿Quién la ha hecho? ¿Quién fue el director de fotografía? ¿Qué otras cosas ha hecho? Investigas, le dices, quiero que parezca un fotograma como si lo hubiera dirigido Roger Dickens, Fraser, Lubezki. Y evitar cosas, lo mismo, chungas. Buena iluminación, bonito, ¿no? No hayan fuentes de luz contradictorias. Yo no le puedo decir que la iluminación viene de la parte derecha y en la parte izquierda también hay mucha luz y detrás, porque al final va a decir, pero bueno, cuando tú iluminas en un set o a un personaje, dices qué luz tiene, qué peso. Key light, luz de relleno, un difusor, un reflector, un backlight. Pues eso hay que decírselo. Y no poner todos los cinematógrafos juntos, porque tampoco no va a hacer bien al prompt. Entonces, esto, por ejemplo, sería un ejemplo. Overcast down quiere decir, pues, una mañana que está nublada, la luz difusa viene de la parte superior, el ambiente es frío, porque es un pescador, que hay un poco de niebla en el mar y que se parezca un poco a algo que pudiera haber hecho Roger Dickens. Aunque no vaya a ser el caso, pero tratará de inspirarse en eso. Y luego yo le diría ya, por último, el estilo y el look. Soporte y grano. Yo quiero que parezca 35 milímetros y tenga grano de película. Quiero que tenga un grading de color, por ejemplo, un Tilan Orange. Y esto es el típico esquema de color que habréis visto en todas las películas de acción, ¿no? Blockbuster. Anaranjado y turquesa. Que esté desaturado. Y luego un acabado. Si os gusta grabar, grabáis cosas, pues habréis oído hablar de términos como el halation, que sea realista. Bueno, pues hay una serie de cosas que le podemos decir. Esto yo entiendo que si tú no estás metido en esto, no tienes por qué saber. Pero yo lo que te recomendaría en ese caso es decir, bueno, yo no entiendo de fotografía, yo no he tocado una cámara en mi vida, yo no sé lo que es una lente de 40 milímetros, ni sé lo que es el halation. ¿Qué voy a hacer? Ingeniería inversa. Yo cojo un fotograma, hay una página que se llama FilmGrab, os lo voy a pasar también el enlace para que la podáis ver. Y ahí tenéis fotogramas de todas las películas, o no todas, pero las más icónicas que podéis imaginaros. Y bueno, pues tú buscas un fotograma y tratas de hacer una extracción de cosas. Para eso sí que es muy buena la IA. Yo le doy una foto a ChatGPT y le digo, oye, analízame esto y dame todos los detalles técnicos que crees que se han utilizado para realizar esta fotografía o este fotograma de película. Y él te va a decir, ah, pues mira, esto, 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 esto. A mí para eso me gusta mucho ChatGPT porque creo que lo hace muy bien. Es capaz de diseccionar una imagen y decirte todo lo que él considera que podría ser replicable con esa terminología. Y usa terminología técnica.
Y lo bueno de los modelos es que entienden muy bien la terminología técnica. Si yo le digo grano de 35 milímetros, él lo va a entender. Si le digo que quiero que sea teal and orange, pero que esté desaturado, también lo va a entender perfectamente. Que haya un poco de halation, también lo entenderá. O sea, todo ese tipo de cosas las va a entender. Entonces, si vosotros os encontráis en un punto en el que no entendéis eso o no sois capaces de expresarlo, pues está muy bien que lo podáis hacer. Me estoy enrollando mucho con esto, lo siento mucho, pero creo que es súper importante porque hay un montón de gente que me dice, es que, ¿cómo hay que hacer mejores vídeos? Un vídeo bueno empieza por una imagen buena, entonces, pues un poquito, lo siento. Y fijaros, esto es un prompt más profesional. Me voy a quitar para que lo veáis. Esto es un prompt mucho más estructurado. Y fijaros que llega hasta 36. ¿Cómo es la cara? Referencia si la hubiera. Porque no es lo mismo que nosotros demos referencias de texto que demos referencias visuales, que también podemos usarlas. Yo le puedo decir, la iluminación se basa en esta imagen. La modelo se parece a esta chica de aquí. El medio visual, estilo artístico, expresión facial, dirección de la mirada, cámara y sensor, perfil de color digital. O sea, podemos ir de un modo tan granular que vamos a clavar prácticamente lo que tenemos en mente o lo que se nos ha asignado. Y aquí no hace falta que memorices nada de esto. Esto es simplemente para que veas que se puede llegar a un nivel de control y de granularidad brutal. Y llegados a un punto así, lo lógico es que tú le des todo el contexto de lo que necesitas a un modelo de lenguaje y que él te ayude a desarrollar un prompt así de pesado. Pero si de cero tú le dices, hazme un prompt para un señor montando a caballo, el resultado va a ser bastante, no malo, porque últimamente los modelos no son malos, pero genérico. Y la regla de oro, si queréis referencias de directores de fotografía, por ejemplo, una. No mezcléis dos porque se vuelve un caos absoluto. Y esto es la resolución de todo lo que hemos visto. Aquí yo le estoy dando todos esos datos de los que hemos hablado. Ese prompt de 4 fases, con todos los parámetros que hemos visto, me generan una imagen como esta. Está en la, no sé si dice proa o popa, eso no me acuerdo. En la parte de delante del barco, la niebla, el señor, tiene cara, pues, de que lo ha pasado regular. Ha pasado una tarde regular el señor. Y más de 60 marinero, el suéter, o sea, todo. Esta imagen te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes pensar que esto es una mierda, pero se parece un montón a lo que le has pedido y a lo que nos hemos delante proa. Gracias, gracias. Es que siempre lo confundo. Popa, proa, estribor, babor. Eh, Al menos es lo más cercano posible a lo que nosotros teníamos en mente o queríamos reflejar. Y esto yo creo que es extremadamente importante. Cuanto más detalles demos, mejor. Y esto pasa con las imágenes y pasa con el vídeo. Pasa lo mismo. Si yo le digo, una abuela luchando contra un monstruo gigante en una frutería. O sea, ¿qué valor tiene eso, ¿no? O sea, en base a pesos, en base a entrenamiento, pues va a elegir los parámetros que considera los más correctos. Y después te va a entregar un resultado que igual te gusta, o igual tus expectativas son tan bajas que cualquier cosa te parece perfecta, ¿no? Pero bueno, lo ideal es dirigirlo. Y ahora, y esto me voy a quitar otra vez para que me veáis, hay dos caminos. Y hay dos caminos que no tienen nada que ver el uno con el otro.
Y hay una pregunta, ¿qué hago? Porque hasta ahora estábamos aquí. Y fíjate, decimos tradicional, pero esto es una cosa muy nueva. Tú decides. Pero ahora es esto lo que lo está pegando más, el modo agéntico. Y aquí la IA es la que decide todo. O sea, tú no haces prácticamente nada. Encadena los pasos sola, es la más rápida, la iteración la hace ella. Tú simplemente decides cosas, sí, esto no, cámbiame esto. El control sobre las decisiones es prácticamente cero y el riesgo de resultados genéricos muchas veces se dispara. Muchas veces, otras veces no tanto. Pero es un resultado que puede ser bueno en base a lo que otra persona ha decidido por ti, con lo cual, ¿para qué es bueno esto? Hombre, si yo, por ejemplo, no sé si vosotros veis YouTube y hay demasiado, demasiados canales de estos de cosas con IA, estoicismo con IA, psicología no sé qué, yo qué sé, es millones de canales de lo mismo, y una voz en off, cosas con IA que se mueven y que te dicen, el hombre de Esparta, no sé qué, te cuentan una historia y la ilustran con una serie de cosas que ha creado la IA o un señor o quien sea, ¿no? Canales faceless. Si yo tengo un canal faceless, esto es maravilloso, porque no hago nada. Pongo la cuenta para recibir el dinero, si monetizo. Si tú quieres tener un poco más de decisión, pues hombre, esto te puede ayudar en algunos aspectos, pero al final te deja como demasiadas pocas opciones, porque que decides súper poco, decides pagar y, y un poco la idea general, ¿no? Entonces, es muy rápido. ¿Qué tiene el modo tradicional? Que tú decides prácticamente todo. Yo decido desde el inicio, como habéis visto con el marinero, y elijo en el resto de cosas. Y yo le puedo decir, pues, mm, oye, voy a hacer este plano, voy a hacer... Hago una cosa un poco más en orden. Y aún así es IA. Y yo no me estoy deslomando haciendo nada, pero cada paso requiere mi input, que yo le diga qué es lo que necesito. El control es más preciso, eliges qué modelos usar. En el caso de las IAs agénticas, ellas deciden por ti porque están entrenadas para que a partir de la idea digan, ah, pues yo creo que esto va a ser mejor con este modelo. Yo creo, voy a hacer esto que va a ser más rápido, más económico en costes. Si estás empezando y te vas por este camino, no vas a aprender nada, no vas a aprender a rellenar los campos de tarjeta de crédito y pones ahí los números y ya está. Entonces, yo os recomiendo que para empezar, lo ideal es este. ¿Por qué? Pues tiempo, criterio, intimidad. No dicen esto de las 10.000 horas para hacerse un experto en algo. Pues si yo mis 10.000 horas las regalo a un agente, nunca voy a ser un experto en nada. O si algún día tengo que hacer una cosa sin modo agéntico, no voy a saber reaccionar, ¿no? Que es como cuando, no sé si alguno de vosotros ha trabajado en el mundo audiovisual. Hubo un punto de inflexión en el cual empezaron a salir compañías que hacían templates. Envato, Artlist también tuvo, había un montón. Y la gente se bajaba un template y decía, mira lo que he hecho con After Effects. Claro, hombre, sí, has sustituido imágenes, has cambiado textos, pero la base de eso la ha hecho otro señor, ruso probablemente, en su pueblo de Vladivostok. Si tienes que hacer lo mismo desde cero, vas a saber. Hostia, no sé. Perdón, ¿eh? Se me escapa algún taco. Eh, no. Pues con esto pasa lo mismo. Si al final solo te dedicas a usar IAs agénticas, o peor aún, al rollo este de si comentas rábano te mando el prompt, copias, pegas, wow, una pelea de abuelas me ha quedado épica. Pero claro, ¿y las decisiones que habían detrás? ¿Quién las ha tomado? Otro tipo. Entonces,
Yo creo que si estáis empezando, os recomendaría un modo tradicional. Pero bueno, esto es una recomendación personal, ¿eh? El modo agéntico está muy guay, hay que estudiarlo, hay que meterse ahí, hay que ver cómo funciona y hay que conocer un poco los dos caminos. Pero para avanzar y evolucionar y haceros mejores, probablemente mm, creadores, vamos a decir así entre comillas, creo que el tradicional gana, ¿no? La pregunta real, ¿quieres velocidad o quieres que el resultado tenga parte de ti? En mi caso, yo lo tengo claro, ¿no? Agéntico. No, no. A mí me gusta el otro. Me gusta el tradicional. Y ya la canela en rama del estilo al plano. Hemos hecho un plano mítico, hemos hecho un pescador, hemos hecho, no sé, un samurái. Hay que empezar con la mandanga. Y yo aquí os he puesto dos modelos que creo que son, a día de hoy, mis favoritos. Kling 3 y Seedance 2. Seedance 2 me encanta y Kling 3 también. O sea, es que a veces me preguntan, "¿Pero cuál es mejor?" Porque esta pregunta también viene mucho. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es el mejor modelo? ¿Nano Banana 2 y Milsis 2? ¿Cuál es el mejor? Y la respuesta es súper complicada, porque el mejor es que da igual cuál sea el mejor. Porque lo primero que no todos los modelos son buenos para todo. Con imagen, con vídeo, con procesamiento de datos, con HTML, con lo que sea. No todos son iguales. Por ejemplo, todos estos slides yo los he hecho con Cloud Design y me ha costado, pues, probablemente nada. Si lo hubiera tenido que hacer en Canva, en PowerPoint, en lo que, yo que sé, me hubiera tirado 3 horas y hubiera sufrido mucho porque no uso PowerPoint nunca. Entonces, ¿funciona igual en todos los modelos? No. Si yo quiero hacer una web, Cloud Code funciona mejor que, pues probablemente sí. Codex, ¿qué es mejor, Codex o Cloud Code? Pues depende. Y con esto pasa lo mismo, depende. Entonces, ¿cuál es mejor? Depende de lo que quieras hacer. ¿Quieres monstruos, abuelas luchadoras? Probablemente Seedance sea lo tuyo. Si quieres cosas más cinemáticas, más reposadas, con una estética mejor y una calidad de salida muchísimo mejor, pues probablemente Click 3. Y ahora os lo voy a decir, cuándo usar cada uno. Me habéis leído la mente. Veo 3.1, ¿qué tal? Veo 3.1 fue un punto de inflexión muy grande, pero o sea, es un modelo ya que se ha quedado muy obsoleto. Es muy caro y yo no creo que sea. Para algunas cosas muy concretas igual, pero a mí no me gusta. Yo hace mucho tiempo que no lo uso. La versión light, de vez en cuando, porque la tenía integrada en Flow y si quería hacer ahí a un señor diciendo una tontería, pues lo hago ahí, ¿no? Pero poco más, o sea, como anécdota. Omni sí que está muy bien, de Google, eh, pero lo mismo, hay un montón, o sea, yo hace poco saqué un vídeo sobre eso, sobre Omni, ¿no? Y me daba risa el hecho de que la forma de presentarlo por un montón de gente era el modelo que ha matado a Seedance. O sea, nadie ha matado a nadie. De hecho, no tiene nada que ver una cosa con otra, es que no tiene nada que ver. Pero bueno. Entonces, ¿qué hace Seedance 2 distinto? Los movimientos físicamente creíbles. No se rompe con la alta velocidad. Si yo quiero un personaje dando volteretas, tiende a romperse menos que Kling. Kling genera a veces artefactos porque las cosas muy rápidas no se le dan muy bien. Respeta el encuadre de estilo de origen bastante bien, pero menos bien que Kling 3. Kling 3 lo hace idéntico. Seedance 2 depende de dónde, porque también los modelos dependen bastante de dónde los uses. Y la continuidad real entre planos encadenados, no encadenados con una transición, me refiero,
simultanear planos, hacer multishot, que se llama, ¿no? También lo hace muy bien. ¿Tiene cosas malas? Sí, tiene cosas malas. Tiene cosas malas como, por ejemplo, que la espacialidad a veces no la entiende demasiado bien. Si yo le doy un plano de inicio donde se ve un señor con una ventana detrás y le pido que ocurra una acción, él va a ser muy bueno a la hora de hacer un plano corto de la cara y mantener un poco la estructura, pero igual la ventana la pone allí, o la pone allí, o la pone allí y allí. Entonces, la espacialidad no es lo suyo. Por eso funciona mejor con referencias. Cuantas más referencias le doy, más claro tiene dónde está todo. Y no son intercambiables. Cada uno es bueno en algo. Por ejemplo, Kling 3 es una maravilla haciendo primeros planos, cosas donde la cara sea importante, hace muy buenas microexpresiones, los diálogos son muy buenos, tienen voz natural. Y tienen voz natural en inglés. En castellano, no tanto. Y esto también es por los entrenamientos. Hay muchísimo más entrenamiento en inglés que en castellano. Y le pones cosas en castellano y a veces las hace bien y otras no sabe decirla. Y luego también con el castellano pasa que depende mucho de la zona, ¿no? O sea, no es lo mismo. Ya no hablamos de regiones separadas por miles de kilómetros. Yo soy de Valencia y tengo cierto tono de voz o cierta forma de hablar de Valencia, ¿no? Oye, Chena, no tanto, pero un poco. Un señor de Madrid habla diferente y un señor del sur, pues más todavía, y un vasco, ni te cuento. Si eso extrapolamos a Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, o sea, las diferencias son increíbles. Si yo le digo que hable en español, que hable en castellano y, ¿sabes? Es muy random. Tengo que ser muy preciso y muchas veces no tiene tanto entrenamiento como para saber que un venezolano debería tener un tono y unas expresiones X y un colombiano otras o un señor de Navarra otras, ¿no? Entonces, en inglés muy bien, chino perfecto, porque Kling es un modelo chino. Y detalles, es bastante bueno con los detalles. Y sobre todo le puedo anclar cosas, que eso a mí es una cosa que me gusta mucho. Le puedo anclar un personaje, le puedo anclar un objeto. No funciona con multireferencia, solo su modelo Omni, que es omnimodal. Omnimodal quiere decir que yo puedo darle muchas cosas, no solo imagen. Porque a la hora de hacer vídeo con IA hay, digamos, tres tipos fundamentales, o cuatro. El primero es texto a vídeo. Yo le explico qué es lo que quiero. Esto es muy incontrolable. Porque, pues ya veis, si yo me leo un libro y tú te lees otro, yo me he imaginado un personaje y tú te has imaginado otro. Yo me he imaginado que habla con un tono de voz y tú con otro. Por eso cuando vemos una película basada en un libro no nos gusta. ¿Por qué? Porque yo ya había interiorizado una serie de cosas que cuando las veo ahí pienso que no son las decisiones correctas. Si habéis leído Project Hail Mary, os habrá gustado mucho la película probablemente, pero igual os habéis imaginado a los personajes de otra forma. Es muy probable. Y en el text-to-video pasa eso. Él interpreta como quiere. Y de un plano a otro, si yo hago dos interpretaciones, dos secuencias, va a cambiar todo, porque no hay anclas. En cambio, imagen a vídeo, hay un ancla de imagen. Yo le doy una imagen y le digo, a partir de aquí, hace esto. Y esa imagen puede ser inicio o final. O puedo darle inicio y final y decirle, entre este punto y este otro, ocurre una acción que es esta. Y él te la genera. ¿Qué tengo que hacer yo? Como los pesos más grandes vienen de las imágenes, no se las tengo que describir al detalle. Simplemente lo que hago es rellenar el hueco y el hueco, mi prompt, entra ahí, entre el frame uno y el último frame. Ya está. ¿Y qué le digo? Pues cómo se mueve la cámara, qué hace el personaje, qué sucede en el fondo.
ese tipo de cosas. Y momentos íntimos donde el rostro es el sujeto. Si quiero algo íntimo, a mí me gusta más. ¿Para qué es bueno Sidance 2? Movimiento, soy fatal, haciendo movimiento y escala. Cosas muy rápidas, acciones, monstruos, explosiones. Acción física, correr, saltar, caer, planos abiertos con varios personajes, lo resuelve muy bien. Escala, edificios, multitudes, plagas de zombies y consistencia multimodal en toda la escena. Yo le puedo dar un montón de cosas. Entonces, así, a grosso modo, y esto tampoco es que sea absoluto, pero es lo que yo creo. Kling 3. Uy, Kling 3. Rostros, expresiones, Sidance, cuando vamos más hacia la chicha, la acción, bofetás. Por ejemplo, yo subí un reel. Cuando salió Sidance 2, tuve la oportunidad de usarlo un montón. Hice un montón de reels de peleas. Hice peleas absurdas. Y se me ocurrió, por ejemplo, el Chavo contra el Capitán América. El Chavo contra, perdón, el Chapulín contra el Capitán América. El Chapulín contra Thor. El Chapulín contra Hulk. Y, ¿por qué no? El Chavo contra Kiko. Y bueno, fueron súper virales, ¿no? Yo creo que va por 5 millones van de visitas. Y era brutal. O sea, era una película de Jet Li hecha con un modelo chino, ¿no? En ese momento también la verdad que la censura era muy baja. Podías hacer prácticamente cualquier cosa. Las voces iban mejor. Podías poner referencias de caras sin que pasara nada. Empezó a haber ahí un poco de una oleada de demandas y ajustaron y apretaron tanto la censura que hoy por hoy usar Sidance 2 es un poco es un suplicio. ¿Qué más? Os he hablado de la anatomía de un prompt básica para imagen. Pues en Sidance 2 pasa un poco lo mismo. Y puede ser Sidance 2, puede ser Kling, ¿no? En un modelo de vídeo. Sujeto en movimiento, describo lo que hace el sujeto, describo la acción, describo la cámara y describo la atmósfera. Esto es un poco lo que podría ser un prompt. Sujeto en movimiento, qué parte se mueve, qué cosas son las que marca el estilo, la imagen de partida y sobre todo focalizar, ¿no? Aquí hay que focalizar mucho. Verbos físicos, tira, gira, se inclina, verbos de acción, nada de cosas vagas. Está cansado, parece feliz. Eso no. Verbos abstractos como interactúa. Eso, ¿qué es? Y luego, muy importante, la cámara. ¿Cómo se mueve la cámara? Pushing, dolly, la lente, la distancia al sujeto, qué ocurre con el sujeto, qué ocurre con la cámara, dónde está, se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo, hace un paneo. Hay un zoom, hay un movimiento de acercamiento físico de la cámara. No decir cámara dinámica, cámara de acción, porque tampoco es nada concreto. Lo ideal sería palabras, slow pushing, describir cómo es la óptica, aunque ese dato ya lo toma de cómo es la imagen. Por ejemplo, decirle que queremos un movimiento de cámara en mano. Esto funciona muy bien. Decir que hay un pequeño movimiento cámara en mano. Atmósfera de continuidad, pues repito el color grading del plano o digo que hay cambios. En mi esencia, en escena de zombies, cambio la iluminación a una roja, o quiero que las luces se apaguen, o quiero que el sol baje, lo que sea. Y cambiar cosas así a lo loco, pues tampoco funciona muy bien. La paleta cromática entre planos muy bruscamente a veces se rompe. Y esto de los 180 grados es una ley de continuidad, Raccord, y si hay escenas muy bruscas, hay veces que él no sabe volver a poner a los personajes en su sitio y los cambia.
Esto a veces pasa. Así que hay que tratar... En esto es complicado decir qué es lo que hay que hacer y lo que es lo que no, porque depende mucho del caso concreto. Y atmósfera distinta sin motivo, lo mismo, ¿no? Grandes cambios de escena, a veces no funcionan muy bien. Esto del límite de caracteres, pues hay gente que habla de esto, ¿no? Yo os lo apunto aquí como curiosidad, pero bueno, hay un límite total, generalmente son 2000 caracteres, depende de la plataforma. Podéis tener 1000 y pico, 2000, 3000. Entonces, todo debe estar contenido ahí. Lo ideal, pues no extenderse demasiado y usar estos rangos. Y estos son los tipos de generación de los que os hablaba al principio. Está el modo 1, que es el text to video, que es, digamos, el primero que apareció, en el cual yo daba una orden vía texto y la IA generaba un vídeo, ¿no? Y después está el image to video. Y tenemos subtipos. Primer y último fotograma, el omnireference, donde yo doy muchas referencias, o video to video, que esto es algo que también popularizó mucho Kling, y seguramente lo habréis visto un montón con su Kling Motion Control, donde yo hago un vídeo haciendo un baile en base a otra cosa. O le pongo un baile viral de un señor haciendo lo que sea y lo cambio al señor por un mono, o por un bebé, o por un gato. Eso es video to video. Y esto sería un ejemplo de ese prompt que yo le podría dar a Kling o a Seedance a partir de ese fotograma inicial que hemos creado antes. ¿Cómo sería? No le estoy describiendo el plano de nuevo. Le digo, el pescador saca una red, sus manos la exprimen, el agua cae por la cuerda, la cámara se mueve hacia adelante, la lente tiene 35 milímetros, nivel de la mirada, el horizonte se mantiene bloqueado, o sea que no sube ni baja. Hay un pequeño movimiento de mano, pues todas las cosas se las diría. En el caso de que haya multishot, ¿qué le diríamos? Aquí se me ha olvidado poner el vídeo de referencia, el vídeo final. Bueno, le diríamos, quiero que hagas un cambio de plano, o yo le digo dónde, o decido que el modelo cambie. Porque que un modelo sea multishot significa que va a cambiar de plano. Si yo empiezo con una imagen de referencia que es un plano abierto, él en un punto determinado cambiará a un plano corto o un detalle en función de lo que considere, si mi prompt no lo especifica. Si yo quiero que haga exactamente un cambio en el segundo 3, se lo tengo que poner. Y esto es un ejemplo de... El primer ejemplo que se enseñaba estaba hecho con Seedance 2 y este está hecho con Kling 3. Y como no lo podemos escuchar, bueno, pues son personajes haciendo cosas, hablando a cámara, con Kling 3, y las acciones no son excesivamente rápidas, pero se mantienen bastante bien. Y aquí lo importante ha sido un poco el diseño del personaje, diseñar los personajes y tratarles de dar esa coherencia entre escenas para que pues tuvieran un aspecto un poco así regular. O sea, me gusta jugar un poco a veces con esas estéticas chungas, muy de iconografía americana, que exploten cosas, ¿por qué no? Entonces, sí, siempre que puedo, con una explosión. Hay gente que dice, ¿por qué explotan cosas? Bueno, es como lo del episodio de Homer Simpson. Si puedes hacer cortinilla de estrella, ¿quién va a hacer otra cosa? Pues lo mismo. Y como os prometí, si queréis estar enterados de las cosas, tenéis mi newsletter una vez por semana, es gratis y este es el QR para que os apuntéis. Y con este código de aquí, de Core48, tenéis un 25% de descuento en mi curso de Nano Banana 2. Si a alguno le interesa, se puede apuntar y tiene un descuento. Esta es la web, aquí la tenéis.
Y si no, en Instagram, en YouTube, tengo todos los links. Si alguien quiere profundizar en algo, se lo recomiendo un montón. Si no, apuntaros a la newsletter, porque os vais a llevar un montón de contenido y un montón de cosas gratis. Así que, con esto, me he extendido demasiado y yo tenía preparadas aquí algunas cosas para enseñaros. Aquí hay una pregunta que dice si alguna de estas herramientas trabaja mejor con texto en inglés que en español. Sí, todas. Todas funcionan mejor en inglés que en español. Si a vosotros eso de hacer prompts, y por eso empezaba con esa reflexión, os cuesta. Yo, por ejemplo, generé un gem que se llama MV2 Prompt Maker de KSPMN para hacer prompts de Nano Banana. Si yo quiero hacer un prompt y no me quiero tirar aquí 2 horas diciendo sujeto, lente, no sé qué, puedo decirle que me ayude a rellenar los huecos de información, pero que me ayude y que me ayude del modo en el que yo le he dado un montón de información, de contexto, le he dado un montón de reglas y él ya conoce los límites de la conversación y todo el material que le he dado. Entonces, me ayuda. Pero yo tengo ese criterio y sé cómo funciona y le he dado las pautas. Hacerlo sin eso muchas veces es muy chungo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo en vivo y yo lo que voy a decir aquí es, voy a usar comandos de voz en lugar de escribir porque es más rápido y uso para ello Whisperflow, no sé si a alguno les suena, y le voy a decir, ¿qué plataforma recomiendas para generar AI, Magnific o Higgsfield? Esto también me lo preguntan un montón, ¿eh? Yo no sé, es muy complicado. Si una respuesta corta sería, mira los planes de cada una, mira hasta dónde puedes llegar al mes, cuánto puedes soportar y mira cuántos créditos te dan. Te dan 20.000 créditos, 1.000 créditos, no sé, cómo cada una tarifica de una forma. Y ahora, a partir de eso, haz la cuenta de cuánto te cuesta un vídeo y cuánto te cuesta una imagen. Todas tragan créditos a una velocidad espantosa. Entonces, hay que comparar. Yo os he hablado de los $2.4 aproximadamente que costaba en Artlist. ¿Cuánto cuesta ahora en Higgsfield? Pues yo me hago una tabla, ¿sabes? Y esa es la decisión. Yo decidiría así. Cada una tiene unos pros y unos contras. Es complicado realmente porque parece partidista, es decir, una u otra. Entonces, no hay ni mejores ni peores. Hay, pues, más caras y más baratas. Y los resultados a veces cambian. Bueno, pues lo que os decía, un ejemplo así para que veáis este tipo de herramientas en las cuales yo he inyectado una serie de información y voy a recibir un prompt a cambio. Pues yo le podría pedir, por ejemplo, pues no sé, no se me ocurre nada. Quiero un prompt solo de texto para Nano Banana 2 donde un pescador está sentado en la proa de su barco en un día lluvioso en Finlandia y en el mar aparece una sirena que tiene un lanzagranadas y le apunta directamente a la cabeza. El marinero está muy asustado y mueve los brazos sin control. Es una marcianada y esto es lo que yo le digo a mi gem y ahora lo envío y él empieza a buscar y me dice, excelente, no sé qué, voy a utilizar para ello todo esto, ¿no? Creo que el ángulo quedaría mejor en esta lente y en un contrapicado y nos permitirá meter al espectador. O sea, de todo el contexto que yo le di, él ha elegido estas cosas y me devuelve un prompt estructurado, una estructura similar a la que hemos visto. Y yo con esto me puedo venir a lo que quiera. ¿Dónde quiero trabajar? ¿En Images 2? Vamos a probarlo en Images 2, pese a que es un gem para Nano Banana. Vamos a probarlo en Images 2. Vamos a decir que lo queremos
Landscape, ¿no? 2K. Y vamos a generar. Y nos vamos a ir a Google Flow. Y esto es un proyecto en Google Flow. Y aquí os quería enseñar, es que se me va el tiempo, un poco a lo que me refería con los cambios que yo le pido a el modelo respecto a cualidades de la película, de la iluminación, de cómo representa la imagen. Y fijaros, esto es una imagen tal cual, y estos son diferentes variaciones en las cuales incluso el grano cambia y cambia la respuesta de la imagen. Fijaros que incluso puedo generar este efecto de aquí en concreto, es el halation, ruido de imagen, desperfectos, blancos más lavados, tonos más profundos, o una visión totalmente diferente, diciendo que quiero sea tipo IMAX, grabado en una cámara X, y es la misma imagen, es la misma generación, pero el resultado cambia de la noche al día. Así que voy a pegarle aquí este prompt que hemos generado y vamos a hacer una generación. Vamos a ver si ha terminado este. ¿No? ¿Veis? 1 minuto 20 y aún no ha acabado. Esto es lo que... Image 2 es muy lento. Y este ya va por el 30%. Con lo cual... ¿A quién pertenecen los derechos de una imagen o vídeo generado con inteligencia artificial y qué permisos o licencias son necesarios para poder utilizar ese contenido posteriormente en una emisión de televisión? Depende de la plataforma que estés generando cosas, ellos se hacen cargo de los derechos para poderlo utilizar después. Si tú pagas un plan profesional en una plataforma X, los derechos de reproducción y de uso son tuyos. Lo que sí son tuyos o de la compañía que lo paga. Lo que aquí hay una tierra gris, porque puede que alguien vea esto y diga, esa foto o esa imagen es idéntica o en un 80% a un fotograma de una película X que yo hice en el 96. ¿De quién es la culpa? ¿Es tuya? Hombre, pues puede que sea de la plataforma, puede que sea del modelo. Entonces, estamos en una tierra compleja. Hay muchas plataformas que han optado por la vía rápida, es decir, no hay IA en producción, pero ya están recogiendo carrete. A lo que Netflix decía hace poco, IA prohibida en mis producciones, ya están invirtiendo millones por cañerías así en generar producciones con IA, herramientas con IA, introducir IA en un montón de procesos. O sea, el cambio de paradigma está ahí y va a pasar y no se van a quedar atrás. Porque alguien diga que yo hice un corto en el 86 que salía un señor igual que este. Que, o sea, puede ser. Pero también Tarantino homenajea a cine clásico y nadie lo ha demandado, que yo sepa. Entonces, es un terreno baldío, gris, y en principio, depende de tu plan, la plataforma se hace responsable. Aunque el responsable último es la productora o la persona que lo ha generado. Hay que mirar los términos y condiciones de cada plataforma. Y ya tengo mi imagen. Esto es cine. Una sirena con un lanzagranadas y un marinero asustado en un día en Noruega. Pues una maravilla. Todas esas decisiones que yo no le he dado, las toma el modelo. En este caso, como lo hemos lanzado a través de, de un gem que ya está preentrenado, pues muchos de esos detalles ya están encauzados, ¿no? Para que sea lo más cinemático posible. Y este ya ha terminado también. Incluso yo me atrevo a decir que el resultado me gusta bastante más. Ha tardado un poco, pero lo mismo. Día lluvioso, sirena, lanzagranadas y marinero asustado. Este me gusta mucho, ¿eh? Incluso las imperfecciones, ¿veis? Bueno, no se ve, pero tiene un montón de imperfecciones visuales que han quedado muy bien. Sí que se nota toda esa
GPT Image 2 tiene un problema con las texturas que empieza a repetir patrones y son patrones de ruido que se ven bastante, ¿no? Pero bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien el resultado, me gusta. Y podríamos utilizar cualquiera de ellas. Yo creo que si tuviera que quedarme una, me quedaría esta. Así que la voy a descargar. ¿Por qué no? Y, y de aquí podríamos pasar perfectamente a vídeo, ¿no? Y yo os había preparado aquí varias plataformas. Una es Artlist, que hace poco introdujeron su modo ilimitado. Ahora tienen un montón de, ¿veis? Modelos en modo ilimitado. Y yo tengo aquí algunos ejemplos de cositas que me gustan a mí, ¿no? De, pues, señor con zombies en la oficina, cosas que me gustan, cosas simpáticas. El oficinista Bob y una escopeta de corredera. O sea, ¿por qué no? Y esto es un poco para mostraros un prompt de Sidance 2. En el caso de Sidance 2, por ejemplo, si yo quisiera generar un prompt así de complejo, es bastante largo, tengo que hacer decisiones a un nivel mucho mayor que en el caso de la imagen. Tengo que definir un montón de pasos, de decir qué ocurre en el tiempo. Hay un timing. ¿Qué está haciendo el sujeto? ¿Qué ocurre en el fondo? ¿Cómo actúa la cámara? Esas 4 cosas que yo os nombraba en el slide son un poco las que necesito contarle al modelo. ¿Qué va a pasar? El personaje está tecleando, deprisa, despacio, qué gesto tiene, qué ocurre en el fondo, cuál es el timing, dónde saca la escopeta, en el segundo 5, en el 8. Pues todo ese tipo de cosas son las que debemos hacer hincapié. Y otro modelo, por ejemplo, Kling 3, muy sencillo de usar también, donde si yo quiero generar un vídeo, tengo aquí la opción de cargar mis imágenes y decirle si quiero que sea multishot o custom multishot. En el caso del custom multishot, y esto depende en qué plataforma lo tendréis o no, porque hay otra cosa que es dónde genero mi contenido. Yo, en el caso de Kling 3, estoy generándolo dentro de la plataforma, de la plataforma original. Si yo me voy a una agregadora, esa pregunta de qué es mejor Higgsfield o Magnific, esos son agregadoras. Ellos cogen APIs, que son las claves que permiten que se comuniquen los modelos con las plataformas que los ofertan y por volumen compran proceso. Yo compro no sé, un volumen de no sé cuántas mil generaciones. A Kling tengo un contrato y me deja cada segundo de vídeo a X dinero. Yo te lo vendo a ti y el margen es lo que gano. Entonces, no aportan todo, no se llevan todo a la plataforma. Hay cosas que no aparecen. Entonces, hay algunas features que solo están en la plataforma original. Sidance, por ejemplo, su plataforma original es Drimina, de la gente de ByteDance, que son los que están detrás de CapCut. Y lo mismo, portan algunas features a las agregadoras y otras no. Entonces, las agregadoras tienen una capa por encima de su software propio. Yo aquí en este caso estoy trabajando con Kling directamente. Que de hecho, hace poco me mandaron esta caja. Vamos a ver. Me mandaron una caja de Kling porque son muy simpáticos. Y por ser Creative Partner, como que es partner que hace cosas con Kling. Entonces, pues eso. Este prompt, por ejemplo, es extremadamente sencillo y la escena se mantiene coherente, pasan las cosas que le pido y el personaje hace lo que le digo. Y fijaros que el prompt es de risa, pero le estoy describiendo las cosas importantes. Aquí se lo he puesto en castellano para que vierais el texto, que da igual que lo pongáis en castellano o en inglés, pero que tengáis en cuenta que va a haber una traducción. A mí personalmente me gusta hacerlo en inglés. Y le he dicho simplemente cámara en mano, la cámara se acerca levemente hasta el personaje,
Toda la habitación está en llamas, el personaje está llorando hasta que finalmente pone las manos en su cara y llora desconsoladamente. Cuando yo le digo finalmente, como le he pedido que mi generación dure 5 segundos, él sabe que para que ese movimiento de tiempo a realizarse deben pasar pues aproximadamente 3 segundos y a partir del 3 generar el movimiento. Pues todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Aquí la misma escena, pero dentro de Higgsfield. Higgsfield, ¿qué es lo que tiene? Tiene un montón de cosas extra de programación por encima de los modelos, con lo cual te da un montón de resultados y de cosas. A mí, hay veces que cuando comparas el mismo prompt con la misma imagen de partida en dos plataformas diferentes, el resultado cambia. No en todas es igual de bueno y no en todas es igual de preciso. Entonces, a mí hay veces que los resultados de Higgsfield no me gustan mucho. Magnific, a mí tampoco me gusta mucho, la veo muy cara. Y creo que cada vez más. Pero bueno, yo qué sé, es que hay gente que las usa. O sea, al final es la que te acostumbres. Yo ahora mismo tengo demasiadas y puedo hacer esa comparación. Hay gente que se dedica a una y obviamente le va a gustar. Entonces, yo qué sé, no sé. Este es el mismo prompt y bueno, no está mal. Ahora, poniéndolos uno al lado del otro, ahí es donde se nota, ¿no? La diferencia. Si yo comparo dos generaciones o tres generaciones, una en Magnific, una en Dreamina, otra en Higgsfield, una en Artlist y otra en, yo qué sé, en OpenArt, pues puedo ver, ¿ocurre todo igual? ¿No? Y luego tienen también cosas como el supercomputer este, que es pues un sistema agéntico que también, aparte de usar tus créditos en haciendo generaciones, se los traga también en las órdenes que le des. Con lo cual, pues es un negocio redondo. Tiene muchas cosas. Entonces, en función de lo que necesitéis, pues podéis elegir uno u otro. ¿Cómo haces para trabajar con productos o artículos que tienen letras y cambia las letras o genera letras de brujería? Depende del modelo también. De todas formas, los modelos suelen ser muy malos con las letras. Lo que hay que darle es referencias muy claras. Eh, Hay que decirle, este es el texto, tienes aquí la referencia del texto pequeño, un montón de cosas. Y no siempre lo hace bien. Yo hace poco, por ejemplo, tenía que hacer un plano que pensaba que era súper sencillo y hay cosas que no son nada sencillas y parecen muy sencillas. Y el plano era de una letra del ordenador hacer un plano hacia afuera y que se viera el teclado completo. Solo ese plano igual se llevó muchos dólares porque es que es imposible. Por más que le digas, no, este es el layout del teclado, por favor, respétalo. No quiere. O libros que se abren. O sea, hay cosas que no están suficientemente entrenadas y hace lo que quiere. Yo trato de usar, ya que es un modelo multimodal y le puedo dar múltiples referencias, las más referencias posibles, las máximas. En el caso de Kling, por ejemplo, lo que hago es usar esto de aquí. Cuando yo subo una imagen, por ejemplo, voy a decir que quiero editar esta, tengo esta opción de aquí, Bind Elements. Si yo selecciono Bind Elements, ¿veis? Tengo el teclado, tengo a Chuck Norris, tengo un personaje de Elvis, tengo un montón de cosas. Si necesito esto, le digo que quiero hacer un binding, que quiere decir como un ancla, así más o menos, que le mete una referencia fija y él ya sabe que ese personaje o esa cosa se debería mantener. En el caso de modelos que no permiten binding, porque si estáis utilizando, por ejemplo, Higgsfield, si yo me vengo aquí y cambio el modelo y le digo clic 3 y elijo el modelo general, solo tengo starting frame y ending frame. No tengo opción de binding. ¿Por qué? Porque no transportan lo que os decía, todo. Entonces, solo tengo alguna cosa. Lo que puedo hacer es, pues, lo que puedo hacer. Si quiero un modelo con más cosas, tengo que elegir Omni, que sí que es multimodal y permite referenciar.
Y os quería hablar también de esto de aquí. ¿No? Que me estoy alargando, creo que demasiado. Esto es un upscaler Astra de la casa Topaz. Topaz es, digamos, el software o el modelo de upscaling, la casa que hace upscalers más extendida y más profesional que hay. Entonces, tiene una máquina, tiene un software que se instala, que se llama Video AI, y tiene esta opción que es online, que se llama Astra. Astra permite procesar en los servidores de la empresa, el software lo hace en local, en función de tu tarjeta. Esta va muy bien porque además tiene la opción de Creative, que hace upscale generativo. Si yo tengo una imagen, tengo un vídeo en 720 de Sidance 2, que Sidance 2 permite generar hasta 1080, pero no es verdad realmente al 100%. Sí que es verdad que es 1080, pero no funciona nada bien. De modo nativo, y como mejor funciona es en 720, y 1080 está por mejorar. En breve va a salir la nueva versión, con lo cual espero que eso lo mejoren. Entonces, yo tengo una salida de 720 regulera y la quiero hacer 4K, pues puedo utilizar un upscaler. De modo que tengo la opción de simplemente hacer más grande lo que tengo, o de hacer más grande añadiendo nuevos detalles. Y eso se le llama upscale generativo. O creative, aquí. Y ahí había un par más de herramientas que quería nombrar. Una era esta de aquí. Hay otra herramienta, hay otra plataforma que se llama Runway, que no sé si a alguno le sonará, donde han sacado su nuevo modelo Aleph, que por ejemplo yo tengo este vídeo aquí. Este vídeo lo he generado en Google Omni usando la opción de avatar, y yo le puedo decir, bueno, yo quiero coger este fotograma y cambiarlo y convertirlo en otra cosa. Entonces, esa otra cosa, yo le he dicho, quiero que me generes una imagen con cara de zombie. Y él coge las dos cosas y lo que hace es generar el vídeo completo, trasladando ese cambio a todo el vídeo. Este modelo se llama Aleph 2 y, por ejemplo, pues puedo hacer cosas como en un vídeo original de una ciudad al anochecer, pues podría poner una explosión nuclear, o en este caso lo cambié por un París del siglo XV y el personaje, ¿veis? Está en París, hay fuegos artificiales y el plano original era más similar a este de aquí. Una ciudad, pues yo qué sé, de Texas, de Austin. Esto es prácticamente vídeo tu vídeo, porque al final lo que estoy haciendo es modificar el vídeo, ¿no? Pese a que a partir de una imagen de referencia. Otra que me encanta, que es esta de aquí, Bibel. Bibel, lo bueno que tiene es que esto, por ejemplo, es un plano para un spot publicitario donde una modelo se despierta en una playa y se va, pero se grabó en una playa aquí bajo de mi casa, que es una playa pues regulera, o sea, normal, una playa normal y corriente. No es las Maldivas. Y ellos lo que querían era que pareciera las Maldivas. Esto, hasta hace nada, hubiera implicado mucho dinero porque requiere un montón de horas. Y con una plataforma como esta, lo primero es que me extrae el MAT que yo le pido de forma automática, simplemente para guiar al modelo y decirle, aquí genera y aquí no. Y después yo le meto una imagen de referencia hecha en Nano Banana, en Photoshop, donde yo quiera, y el resultado final es que el plano que antes era de una playa normal y corriente pasa a ser una playa en Maldivas. Y además ya le hace el bake de una especie de color grading, digo una especie porque no es muy allá, pero
Pues ya está, ya estaría. Y este plano cuesta, pues nada de tiempo. Y si les vale, que en este caso les valió, hemos terminado en 10 minutos. Y el resto de tiempo, pues a ver vídeos de gatos y a disfrutar. Y lo podéis hacer con un montón de cosas. O sea, no sé si tengo algún ejemplo más por aquí. Bueno, pues lo mismo con Relighting. El vídeo original es un vídeo de Freddie Mercury fake en una especie de concierto aquí todo falso y lo que hacemos es decirle, bueno, pues yo me gustaría que estuviera en el Averno. Cambia la iluminación incluso y hace un transfer de estilo directamente. Y lo hace bastante bien y sin modificar el contenido de la imagen. Esta IA se llama Bibel. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el, por si a alguien le interesa. Esta se llama Bibel. La anterior es Runway. Es una plataforma de las pioneras en el mundo de la IA. Y bueno, yo creo que con esto y un bizcocho, creo que me he pasado. Así que si alguien tiene una pregunta, lo de poder utilizar IAs avanzadas y complejas de forma local en tu propio ordenador me parece una fantasía. Si es, y parece que va a ser cierto. Pues ojalá. No sé si habréis notado que no he hablado de en ningún momento de Config UI ni nada por el estilo. Y raro es que nadie lo haya preguntado. ¿Y Config UI? Config UI es otra opción en Nodal que partió con la idea y la premisa de que cualquiera podía utilizar modelos locales en su ordenador. Y era una premisa porque la realidad es que un modelo local es prácticamente imposible de correr en un ordenador normal, a no ser que tengas un superordenador. Entonces, hay modelos que sí que lo permiten. Por ejemplo, hay un modelo que es LTX 2.3. Creo que por aquí tengo algún ejemplo. Sí. Estos son ejemplos, por ejemplo, del LTX 2.3. Lo puedes usar de modo local. El lip sync es muy bueno y es un modelo bastante, bueno, está bastante bien. Y se puede correr de modo local. Y pues no está mal. Hablan los personajes, los labios se mueven y es bastante fiel. Lo puedes usar para un montón de cosas. Este es, por ejemplo, un vídeo de en plan UGC, donde el personaje está hablando de un producto. Y si te fijas, alguien lo preguntaba antes, este es el producto y el producto LTX lo mantiene bastante bien. Hay algunas cosas que se las carga, pero lo mantiene bastante bien. Los textos son todavía una asignatura pendiente de muchas IAs. ¿Tienes algún tutorial en profundidad o conoces dónde de Kling 3 Omni? Creo que, creo que tengo alguno por ahí. Hombre, tengo un curso de vídeo con IA donde hablo de Kling de un montón de modelos en profundidad. No sé si igual es demasiado. Pero mira mi canal de YouTube que creo que tengo bastantes cosas sobre Kling. De todas formas, Omni eh, es que sea en profundidad o no, o sea, es un modelo extremadamente sencillo. Lo único es que es omnimodal. Le puedes dar vídeo, le puedes dar imagen, puedes referenciar lo que quieras y admite un montón de cosas dentro. No tiene nada especial ni mágico. Es simplemente el modelo multimodal de Kling. No hay, pero bueno, en fin, no sé. ¿Cómo haces para tener consistencia en los audios de los personajes? Eh, Tienes dos opciones. La primera es que el modelo admita ancla de audio, que no lo tienen todos. Por ejemplo, algunas plataformas tienen como sistemas por encima montados, que lo que hacen es elegir una voz y en la parte especificar segundos en los que suceden las cosas. Eso lo puedes, o sea, eso es
se lo puedes decir con corchetes y decirle, en el segundo 3 pasa esto, en el segundo 5 esto. O sea, lo puedes referenciar en el prompt directamente, lo puedes escribir. Quiero que pase en el segundo 3 esto, segundo 5 esto. Eh, Después de la generación, ¿se puede hacer generación? ¿Se puede generar en logarítmico? No. O sea, aquí generas vídeos de 8 bits malitos y comprimidos. El 90% de las plataformas, MP4s regulares. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho la opción de que Kling te permite descargar en MOV. Yo puedo descargar en QuickTime directamente. Desde aquí puedo elegir si quiero MOV o MP4. Eso no lo tienen prácticamente ninguna. Crinksy te lo ofrece. Y después la opción de que cuando haces el upscale, también le puedes decir que lo convierta en HDR. Puedes hacer interpolación de fotogramas y puedes decirle que fuerce el HDR. Pero esto es forzado. Es como cuando tú metes una cosa que has grabado, ¿sabes? Yo qué sé, con un Nokia de esos viejos, lo metes en DaVinci y dices, no, la ciencia de color, ya, pero, o sea, lo has grabado con un Nokia. Entonces, aquí más o menos lo mismo. No todos. Hay algunos que, por ejemplo, Luma presentó la opción de HDR, pero se quedó así un poco en el aire, porque era muy cara y era muy pesada. Supongo que por volumen de gestión de datos, creo que lo abandonaron. El resto 8 bits, H264 menos Kling que ofrece QuickTime. Los gradings son, hombre, claro, sí, los tienes que retocar. Perdón. ¿Que no me estabas escuchando? No. Digo que nos hemos pasado más de media hora del tiempo que teníamos Uf, asignado. Ha sido lo súper siento, lo interesante siento. la charla, pero tenemos que cortar ya. Claro. Voy a dejaros la diapositiva que os había prometido del final. Os haremos llegar después algunos de los links que os ha puesto Pablo en la clase. Os lo haremos llegar porque tenemos vuestro mail. Y voy a compartir la pantalla. Estabais preguntando que dónde podéis aprender más de IA. Pues obviamente en el curso de especialización que vamos a hacer en Decor, donde vais a tener a Pablo a vuestra disposición. Así que Exacto. contad con eso como posibilidad y con ese descuentazo que os hemos puesto, que bueno, pues tenéis ahí a Pablo. Va a haber más profes, pero uno de los más importantes va a ser Pablo. Y os voy a dejar aquí, pues lo que os había dicho, los tres QRs de el máster online de postproducción, el máster presencial y el diploma de experto en IA generativa, con ese descuento que tenéis ahí para que, bueno, pues podáis ver información y apuntaros si os interesa. Pues nada más, ha sido un gusto, Pablo, ha sido súper interesante la Muchas gracias. masterclass. Creo que has dado muchísima información súper valiosa y yo me lo he pasado muy bien con tus gatos y tus, tus invenciones de imágenes, ¿no? Así que ha sido un gusto. No os preocupéis que os enviaremos por mail toda la información que os ha prometido Pablo Sí. y, y muchas gracias a todos por haber asistido y espero que le podáis sacar mucho partido a esta masterclass. Exacto. Un saludo muy grande a todos. Muchas gracias por aguantarme la chapa y hasta la próxima.